Álvaro. ¿Me escuchan? Bueno, muy bien. Creo que sí. Muy bien, buenos días. Quisiera invitar a las personas que están atrás. Aquí creo que adelante hay suficiente espacio, suficientes sillas para que, creo que no hay agua. para que nos acompañen y para que nos dispongamos. Lo hemos dicho varias veces y las personas que tenemos esta enorme responsabilidad de enseñar, siempre uno antes o durante la preparación de la enseñanza se ve retado a que ojalá uno no diga cosas que estén por fuera de la palabra, pero también que lo que uno diga genere algún cambio verdadero y trascendental en la vida del ser humano. Porque esta palabra es la misma que ha transformado a través de la historia a muchos hombres que se han comprometido grandemente. Y la pregunta es, ¿y por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación que se da allí? Entonces, el primer paso, yo quisiera invitarlos a que hoy tuviéramos una escucha activa. Y una escucha activa quiere decir que verdaderamente estemos poniendo atención y si es necesario tomar apuntes, pues que tomemos apuntes, porque quizá lo que yo estoy diciendo aquí, usted va a tener que ponerlo en el yunque de la oración en su casa para que definitivamente genere un cambio verdadero en su vida, un cambio trascendental en su vida. Esa es un poco la iniciativa, lo hago de forma noble y de forma humilde, pero es un poco mi interés el día de hoy. Entonces, por eso, si usted, y empecemos a dar ejemplo por ese lado, si usted cree que se va a sentar en un sitio donde está haciendo calor y se va a dormir, no se siente ahí. Si usted viene un poco cansado, hágase de pie. Si usted tiene una persona al lado que se pone a hablarle y le quita el poder de la concentración, pues cámbiase de lado. Esa es un poco la sugerencia que yo le quiero hacer a usted hoy en esta mañana. Entonces quisiera, en primer lugar, empezar con una frase que escuché en una enseñanza que dice lo siguiente: el que teme a Dios no tiene nada más a qué temer. El que no teme a Dios le teme a todo lo demás. El temor de Dios. Y pareciera ser esta frase un poco retadora, pero mostrando a un Dios enérgico, ¿verdad? A un Dios poderoso y que quizá viene con el ánimo de destruirnos. Pero yo le pido a usted que hoy lo tenga en oración y empecemos por eso. El que teme a Dios no tiene nada más a qué temer. El que no teme a Dios le teme a todo lo demás. Y lo invito a que cierre sus ojos hoy y pongamos de frente o delante del Señor, ¿usted a qué le teme? ¿A qué le teme hoy? ¿Cuáles son sus temores hoy? Le teme veníamos con los niños y con mi esposa para la iglesia y el trancón está importante porque hay mucha gente que se está reuniendo para la marcha y eso puede ser un temor. ¿A qué más le teme usted? Entonces lo invito a que cierre los ojos, por favor, y pongamos este tiempo en manos del Señor, poniendo esos temores delante de Él y teniendo esta frase en mente. Nuestro querido Padre Celestial, queremos hoy darte a ti, Señor, las gracias. Queremos darte las gracias por la oportunidad que tú nos das hoy de congregarnos en torno a ti, Señor, en torno a tu palabra, en torno a tus enseñanzas, en torno a recordar, Señor, que tú enviaste a tu Hijo para que se sacrificara en la cruz del Calvario. Y como lo decía Eliseo, no se reservó nada. Hasta la última gota de sangre la dio para nuestra salvación. Yo te pido, Señor, que hoy podamos comprender y entender lo que tú traes para nosotros. Yo te pido que me utilices como un instrumento, Señor, cuya única limpieza y santidad es la que tú pongas en mi corazón hoy. Yo te doy las gracias por este momento, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro querido Jesús de Nazaret. Amén. Veníamos estudiando el primer libro de Reyes rápidamente para hacer establecer un punto de partida. Veníamos estudiando el primer libro de Reyes, capítulo 11, y ya estamos en la parte final de la vida del rey Salomón. El rey Salomón, y hemos visto la capacidad con la que el Señor instruyó al rey Salomón, la sabiduría sobrenatural que le dio al rey Salomón, sabiduría humana, sabiduría intelectual. Y hay elementos importantes como que una reina va y lo visita y va y comparte con él y ve todas las grandezas de su reino, conversa con él, interactúa con él y dice, no, todo lo que me dijeron era mentira.
no me alcanzaba a imaginar las grandezas de este rey, las grandezas de este reino, hasta no venir a verlo y estar aquí. La reina de Sabá no se imaginaba esto. Entonces estamos hablando de un rey sabio, de un rey inteligente, de un rey poderoso, de un reino en el cual se habían dado muchas circunstancias y muchas situaciones, y este hombre obviamente era reconocido por muchos reinos alrededor. Pero también pasó algo, y es que al final él tuvo relaciones con muchas mujeres, con muchas concubinas, 700 concubinas, 300 esposas, 1000 mujeres, y él empezó o dio un paso en falso que fue, no cuidó su corazón. Entró en intimidad con estas mujeres, pero entró en una intimidad espiritual, digamos que se puso en el lugar de ellas, permitiéndoles y aceptándoles que adoraran otros dioses. Y él les permitió también que hubiera la posibilidad de que hubieran otros altares para otros dioses en su reino. Esto yo tuve que conversarlo con varias personas, entre ellas con Ovidio, y yo decía, no entiendo cómo pasa esto. No me cabe en la cabeza, no quiere decir que yo esté siendo de juez del rey Salomón, ni más faltaba, sino cómo es posible que un hombre tan sabio termine en una condición como esta. ¿Cómo es posible? Si él había tenido la oportunidad de estar en la presencia de Dios directamente, cuando había construido el templo y lo estaba inaugurando, la nube, que era la representación de Dios, inundó todo el templo, tanto que el sacerdote tuvo que salirse de allí. Y quien hizo la oración fue el rey Salomón, la presencia de Dios. Y él perdió de vista eso. Él perdió de vista eso. Y ahí quedamos. Acompáñenme, por favor, al primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 9 al 13. Y un poco, aquí voy a hacer especial énfasis en aquellos puntos que me parece importantes que ustedes tomen nota de esta experiencia del rey Salomón en esta etapa de su vida, en esta circunstancia de su vida, para que nosotros a su vez aprendamos verdaderamente de esto. Dice así, primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 9 al 13. ¿Estamos allí? Bueno, perdóname. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 9 al 13. Para ver si estaban despiertos. Bueno, dice así. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón. ¿Por qué? Porque su corazón se había apartado de él. Y la palabra dice, cuida tu corazón, ¿porque qué? No, pero a ver, vamos a empezar. Cuida tu corazón, ¿porque qué? Hablaron los que están medio desayunados, hablan los que están desayunados. Cuida tu corazón, ¿porque qué? De él mana la vida. ¿De dónde? De nuestro corazón. De nuestro corazón. Y el significado de corazón en la Biblia, usted lo puede buscar y puede entender que puede ser conciencia, puede ser comportamiento, puede ser temperamento. Tiene un corazón fuerte. Tiene un temperamento débil, es lo que está diciendo. Temperamento débil. Tiene un corazón fuerte. Un temperamento débil. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, de él. A pesar de que alguna vez, en 2 ocasiones, se le había aparecido y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Mire, en la consejería, mire, no haga esto porque esto no se debe hacer. No oímos, no escuchamos. Es que ese consejero siempre va uno allá y lo regañan. ¿Qué esperaba? Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo. Y aquí la pregunta es, ¿usted en qué Dios cree? A veces creemos que nosotros podemos manipular al Señor, porque el Señor tiene una misericordia casi ilimitada, tiene una gracia casi ilimitada. Pero entonces nosotros a veces creemos que lo podemos manipular, ¿cierto? Y que las consecuencias no se van a dar, que las consecuencias no van a llegar. El fumador, no, yo me fumo solamente un cigarrillo diario, no pasa nada. Cuando quiera lo dejo, nunca quieren dejarlo. No, yo me fumo medio paquete, no, pero no pasa nada, yo tengo buen estado físico y no pasa nada.
Y al final llega una enfermedad, llega un diagnóstico, y ahí es donde, y ahí es donde, y ahí es donde. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto, ni con los estatutos que te he ordenado, puedes estar seguro. No es que usted cree, le parece, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. A uno de tus siervos, escuchen bien, no a uno de tus hijos, a uno de tus ¿qué? De tus siervos. Primer punto importante, de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este, también por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. La cual ya he escogido. ¿Cómo ve? Y pensemos rápidamente en esto. Tengo un reto con este tema porque normalmente cuando yo enseño, yo calculo más o menos 5 hojas. Yo digo 5 hojas me dan para 50 minutos y me demoro más, entonces me demoro 1 hora. Tengo 13 hojas. Espero que alcancemos a ir a almorzar. No se preocupen. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo había llegado el rey? ¿Cómo había llegado Salomón a ser el rey? A través de toda una consecuencia histórica. El rey David, bueno, primero hemos empezado con Saúl, después vino el rey David. Y el rey David recibe una promesa y esa promesa se cumple en Salomón. Venía toda una descendencia, venía una parte histórica que él recibiría el reino. El rey David en sus últimos años es cuando reina sobre todo el rey unificado, sobre todo el reino unificado. Salomón llega a unificar y a consolidar el reino. Esa era su tarea y su labor. Fue el que construyó el templo para el Señor, donde se hacían allí los sacrificios. Y fue cuando el reino tuvo la mejor de las consideraciones y la mejor de la posición. Y ahora el Señor le dice, lo hiciste mal, te lo voy a quitar. Pero Señor, solamente tuve 300 esposas, ¿cuál es el problema? ¿Cierto? Y el Señor se le apareció 2 veces. 2 veces le dijo. 2 veces le dijo. Que si somos honestos, uno podría decir, son pocas. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho no haga esto? Muchas veces, ¿cierto? Muchas veces. Primera enseñanza. El enojo de Dios siempre tiene una justificación válida en nuestras vidas. Siempre que Dios esté enojado con nosotros, hay una justificación válida en nuestras vidas. Hay una justificación real y cierta en nuestras vidas. Si usted siente que el Señor está enojado con usted, que el Señor está molesto con usted, que el Señor está disciplinándolo a usted, debe haber una razón válida en su vida. Debe haber una razón válida en su vida. Hay una razón válida en su vida. Y aquí no vale la pena aquellas condiciones de, es que yo tengo un problema de autoestima. Es que como yo soy pobre y vivo lejos, pues claro, el Señor no. Si el Señor lo pone a usted en una situación, es porque el Señor está enojado con usted. Debe haber una razón válida en su vida. Hay una razón por la cual el Señor se está comportando de esa manera. ¿Cuál es la razón para el rey Salomón? 2 razones muy importantes. Una, ingratitud. Ingratitud. Había sido un rey ingrato porque se le había olvidado que todo lo que él había recibido, que esa sabiduría inmensa que él tenía, no era de él, sino era la que le había dado el Señor. Era la que le había dado el Señor. Primera, ingratitud. Y la segunda, aquí en esta iglesia no se conoce, desobediencia. La peor de las combinaciones, ingratitud y desobediencia. Ingratitud y desobediencia. Qué mala combinación. Somos ingratos y somos desobedientes. En consecuencia, somos arrogantes. ¿Cierto? Y ustedes creo que conocen un gobernante con ciertas condiciones como esas. Arrogante, pedante, prepotente, orgulloso. ¿Cierto? Nos pasa eso. ¿Por qué nos pasa eso? Porque no cuidamos nuestro corazón. Porque no cuidamos nuestro corazón. Hemos tenido mensajes en los cuales se nos ha advertido en cuanto a algún comportamiento. Y yo pregunto simplemente, ¿cuál ha sido nuestra respuesta? Y todos tenemos en nuestra, digamos, en nuestro fuero personal aquellos temas que yo los llamo como temas minados, ¿no? Como temas de los que uno no puede hablar porque si le digo a fulanito de tal,
para hablar en cristianés, si le digo a tal hermano tal cosa, se va a molestar. Si le digo a tal hermana tal cosa, se va a molestar. A ella no se le puede hablar de los hijos. A él no se le puede hablar de los hijos porque no, ese tema no se le puede hablar. No se le puede hablar del dinero. No se le puede hablar de. Pero el Señor no tiene esa condición para con nosotros. Él no tiene esa condición para con nosotros. Porque todo lo que hemos recibido, lo recibimos para que lo administremos, pero el dueño es el Señor. Segunda enseñanza. Cuando no cuidamos nuestro corazón, estamos en riesgo de albergar ingratitud y desobediencia. Ingratitud y desobediencia. Ingratitud y desobediencia. Y ahorita miramos un ejemplo de una persona que a esa ingratitud, o más bien, que a ese sentimiento, por llamarlo de alguna forma, que a esa sensación de volverse ingrato, le puso justamente el corte en la raíz para decir, no, esto es del Señor. Esto es del Señor. Eso es del Señor. Viene entonces la sentencia de Dios. Viene la sentencia de Dios. Salomón se había rebelado contra el Señor. Y aquí lo hemos aprendido categóricamente. El pecado es rebelarse contra el Señor. El pecado es rebelarse contra el Señor. Cuando usted está en pecado, está rebelándose contra el Señor. No lo decore, no le cambie. No, es que tengo un problema de temperamento, tengo un problema de actitud, tengo un problema de que es que yo siempre me levanto tarde, es que tengo un problema de mal genio. No, usted tiene un problema, es que se está rebelando contra el Señor. Fácil. Eso se llama pecado. Eso se llama pecado. Salomón se había rebelado contra Dios, entonces parte del reino en un futuro se iba a rebelar contra la familia real. Y aquí viene otro tema, la familia, los cercanos a nosotros. Muchas veces el pecado es como una roca que cae en un charco y alrededor estamos todos. Nos resulta salpicando. Nos resulta salpicando. El pecado del papá salpica a todos sus hijos. De forma diferente, ¿no? De forma diferente. Como lo hemos visto. Caso real, 2 hijos mellizos, uno absolutamente abstemio. No se tomaba nada de alcohol ni para una herida, o sea, no. Alcohol no. Y el otro, un borrachín. Y le preguntan al que no tomaba nada, oiga, ¿y usted por qué es así digamos, de cerrado para tomarse así sea una copa de vino? Ah, porque mi papá era alcohólico. Mi papá era alcohólico, lógicamente. Y le preguntan al borrachín, ¿y usted por qué es alcohólico? Ah, pues porque mi papá era alcohólico. ¿Cierto? Cualquier razón no sirve. Las consecuencias del pecado afectan a nuestra familia. No obstante, Dios al tener la razón, la promesa siempre tiene algo de misericordia. La promesa de ese castigo y de esa disciplina viene con misericordia. Le dice a Salomón, no te va a castigar todavía, por respeto al rey David, al siervo, al hombre que tenía un corazón conforme a mí. Ah, bueno, pero las bendiciones también parece que se comparten. También se comparten. Tercera enseñanza, y es una pregunta. Bueno, ¿y para qué se toma el Señor todo este trabajo? ¿Cierto? Si fuéramos nosotros un poquito más pragmáticos y aparentemente más sabios en frente a muchas cosas, ¿para qué el Señor se toma todo este trabajo con el rey Salomón de castigarlo, de llamarlo, de decirle, oiga, venga, Sammy, venga, yo te he dicho que no hagas esto 2 veces, pero no has hecho caso? ¿Por qué se toma ese trabajo? Por amor. ¿Y cómo se toma ese trabajo? A través de algo que no nos gusta. A mí no me gusta. No me gusta. Ni infringirlo ni que me lo infrinjan. Que se llama disciplina. No nos gusta la disciplina. A nadie le gusta la disciplina. A mí no me gusta ni proveérsela a mis hijos, al perro. No, no me gusta. O que el Señor, que yo me sienta disciplinado. No me gusta. No me gusta. ¿Y qué es la disciplina? La disciplina busca que el hombre a través de su arrepentimiento y cambio definitivo le dé el puesto a Dios que se merece en su vida. Eso es la disciplina. Y peleamos contra la disciplina, ¿no? No nos gusta la disciplina. A nadie. A nadie le gusta la disciplina. Saltamos esa parte que dice, bendito el hombre, o algo así en la Biblia, que cuando el hombre es disciplinado, uno dice, no, pasemos al siguiente. ¿Cierto? Como que eso no lo queremos entender.
Pero el Señor se toma ese trabajo con el rey Salomón de disciplinarlo porque lo ama y porque quiere que vuelva al redil, porque quiere que regrese al redil, porque quiere que le dé en su vida, en su corazón, el espacio que Dios se merece. Esa es la razón fundamental. ¿Qué pasa después de eso? Acompáñenme a Primera de Reyes 11, versículos 14 al 18. ¿Qué pasa aquí? Sigamos con la historia. Y me parece importante esta primera frase que está aquí separada por comas. Por lo tanto, estos mugres, por lo tanto el Señor hizo que Hadad el edomita, que pertenecía a la familia real de Edom, surgiera como adversario. Uy, pero ¿cómo es posible? O sea, el Señor está levantando enemigos a Salomón, pero si lo bendijo con sabiduría. Bueno, y es que la disciplina cómo nos llega. La disciplina cómo nos llega. Cómo castigó a través de los babilonios el pueblo de Israel el Señor. Duro castigo. Los babilonios. Duro castigo. No, duro castigo no. Durísimo castigo. Los babilonios como herramienta de castigo frente al pueblo de Israel. ¿Levantados por quién? Por el Señor. Por lo tanto, el Señor hizo que Hadad el edomita, que pertenecía a la familia real de Edom, surgiera como adversario de Salomón. Ahora bien, durante la guerra entre David y los edomitas, Joab, el comandante del ejército, y veamos la historia, cómo aparece este hombre. Veamos un poquito de historia. Me voy a devolver hasta surgiera como adversario de Salomón. Versículo 15. Ahora bien, durante la guerra entre David y los edomitas, Joab, el comandante del ejército, había ido a enterrar a los muertos de Israel y había aprovechado la ocasión para matar a todos los hombres de Edom. Joab y los israelitas que estaban con él se quedaron allí 6 meses. ¿Hasta qué? Hasta que exterminaron a todos los varones edomitas. Acabaron con todos. Pero Hadad, que entonces era apenas un muchacho, huyó a Egipto con algunos oficiales edomitas que habían estado al servicio de su padre. Partieron de Madián y llegaron a Parán, donde se les unieron unos hombres de ese lugar. De allí siguieron hacia Egipto y se presentaron ante el faraón, rey del país, quien regaló a Hadad una casa y se encargó de darle sustento y tierras. Pregunta, ¿dónde está Salomón en esas circunstancias? No está Salomón en las circunstancias. Las circunstancias históricas vienen del reinado ¿de quién? De David, de su padre David. O sea, este hombre no tenía nada que ver. Salomón era rey y las circunstancias que se habían dado durante el reinado de su padre eran de años atrás. Dice que era un muchacho, que era joven y que se había ido. ¿Y se había ido para dónde? Pues para Egipto, que era la nación enemiga de Israel. Entonces aquí la conclusión es fácil y es sencilla. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. ¿Cierto? Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Así de fácil. El faraón era enemigo del pueblo de Israel. Me voy para allá, me hago amigo de él y él me da una casa. ¿Qué termina de pasar? Hadad agradó tanto al faraón que éste le dio por esposa a su cuñada. Ahora hacía parte de la familia real este hombre. Hacía parte de la familia real. Una hermana de la reina Tapenés. La hermana de Tapenés dio a luz un hijo al que llamó Genubat, y Tapenés lo educó en el palacio real, de modo que Genubat creció junto a los hijos del faraón. Este hombre se fue para una nación que claramente era enemiga del pueblo de Israel, se quedó allí y ahora hacía parte de la familia real. Y eso es lo que dice aquí. Dios puede utilizar cualquier situación. Dios puede utilizar cualquier situación, incluso situaciones lejanas, para imponer su corrección en nuestras vidas. Para imponer su corrección y su disciplina en nuestras vidas. Cosas que no estaban en el control. ¿Ustedes creen que eso estaba en el control de Salomón, incluso con toda su sabiduría? Claramente no. Era un hombre que había salido del pueblo cuando habían llegado a exterminar a todos los hombres. Era un niño.
se había ido a otra nación y ahora estaba muy bien. Hacía parte de la familia real, estaba muy cómodo seguramente. Su hijo se había criado con los hijos del rey, del rey de Egipto, que era el faraón. Estaba muy bien. Uno podría decir, quédese ahí tranquilo, ¿cierto? ¿Para qué se va a meter en problemas? Pero no, eso no es lo que pasa. Sigamos, versículo 21. Mientras, y esto es importante que lo conectemos con la primera parte, y se la voy a devolver aquí al versículo 14. Por lo tanto, el Señor hizo que Hadad, ¿quién hizo que Hadad? El Señor hizo que Hadad, el edomita, que pertenecía a la familia real de Edom, surgiera como adversario de Salomón. ¿Quién lo hizo? El Señor hizo eso. El Señor hace que surja. ¿Cómo surge? Vamos a verlo acá. Versículo 21. Mientras Hadad estaba en Egipto, se enteró de que ya había muerto David y Joab. David era el rey, Joab era el comandante en jefe de los ejércitos, quien había comandado las tropas para que fueran a Edom y acabaran con todos los hombres. Duraron allí 6 meses, acabaron con todos los hombres. Ya había muerto Joab y había muerto David. Que en el consciente colectivo de Edom eran sus enemigos. Ellos eran sus enemigos. Mientras Hadad estaba en Egipto, se enteró de que ya habían muerto David y Joab, comandante del ejército. Entonces Hadad dijo al faraón, y mire este discurso: déjeme usted regresar a mi país, le pide al faraón. El faraón muestra un poco de cordura y un poco de inteligencia, un poco de inquietud si se quiere. Y le dice, ¿y por qué quieres regresar a tu país? Como, ¿y usted qué va a hacer por allá? Preguntó el faraón, ¿acaso te falta algo aquí? Y mire la respuesta, no, respondió Hadad, pero de todos modos quiero ir. De todos modos quiero ir. Me quedé sin batería. De todos modos quiero ir. Hadad estuvo tranquilo mientras Salomón gozaba de buen juicio. Hadad estuvo tranquilo mientras Salomón gozaba de buen juicio. Salomón se aparta del Señor. El Señor levanta a este hombre como enemigo y es cuando Hadad se siente incómodo en Egipto y dice, voy a ir a Israel. Tengo una deuda que tengo que cobrarle a esta nación. ¿Y quién estaba como rey? Salomón. Una condición que Salomón en su inmensa sabiduría humana pues no podía vislumbrar. No podía vislumbrar. Hadad estuvo tranquilo mientras Salomón gozaba de buen juicio. Sin embargo, se rebela contra el rey en el mismo momento en que Salomón se rebela contra Dios. Duro, ¿no? Duro. Señor, pero solamente fue una vez. Bueno, no fue una vez, fueron 300 veces, pero, ¿cierto? En el momento en que Salomón se desvía del camino, se aleja del camino, se rebela contra Dios, este hombre surge para rebelarse contra el rey. Duro, ¿no? Duro. Disciplina. 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 Si uno tiene un niño pequeño, lo disciplina de forma como a un niño pequeño, no hablándole, claro. Y esto lo hiciste mal. El niño gateando. Por favor, arrepiéntete. No, tal vez no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Y cuando ya era rey, pues amerita un castigo como para un rey. ¿Qué más sigue aquí? Versículo 23. Dios también incitó a Rezón. ¿Quién? Dios. Dios también incitó a Rezón, hijo de Eliadá, para que fuera adversario de Salomón. Si la Biblia es suya, yo lo invito a que la subraye. Porque el Señor puede levantarnos castigos, aunque creamos que tenemos todo controlado. Aunque creamos que tenemos todo controlado, el Señor puede levantar un castigo, una disciplina, un adversario, un problema, un enemigo, una enfermedad. Reyes capítulo 11, versículo 23. Dios también incitó a Rezón, hijo de Eliadá, para que fuera adversario de Salomón. Rezón, que había huido de su amo Adarecer, rey de Sobá, formó una banda de rebeldes. Este es otro tipo, otro perfil de hombre,
otro perfil de hombre, cada uno con una razón diferente, ¿cierto? El hombre anterior, Hadad, una razón de mataron a mi pueblo. Ese rey, ese pueblo de Israel acabó con mi nación, mató a todos los hombres de mi nación. Yo era un niño y tuve que huir. Ahora, ¿cuáles son las razones de este hombre? De Rezón. Había huido de su amo Hadadezer, rey de Sobá, formó una banda de rebeldes y se convirtió en su líder. Más o menos, guardadas proporciones, era un guerrillero, ¿cierto? Se rebeló contra el reino, se rebeló contra el rey, armó un ejército y yo soy el líder. Bueno, de eso no sabemos mucho, no importa, sigamos. Cuando David destruyó a los arameos, ay, pero ¿cómo así que David? ¿Y dónde está Salomón? O sea, otra vez algo pretérito, ¿cierto? Algo de la historia pasada, algo de cuando David era niño o ni siquiera había nacido. Cuando David destruyó a los arameos, los rebeldes fueron a Damasco y allí establecieron su gobierno. ¿Quiénes? Los rebeldes fueron a Damasco. O sea que este hombre ya se había tomado un pueblo. O sea, ya había demostrado capacidades. No solamente se había hecho el líder de un grupo, sino que se había tomado una ciudad. ¿Cuál? Damasco. Aquí dice claramente que fueron a Damasco y allí establecieron su gobierno. Fue así como Rezón llegó a ser rey de Aram. Un rey. Ya tenemos dos enemigos. Uno que es rey, otro que es de la familia real de el pueblo y nación de Egipto. Mientras vivió Salomón, Rezón aborreció a Israel y fue su adversario, de modo que agravó el daño causado por Hadad. Otro enemigo que tenía allí en su corazón un resentimiento, un profundo resentimiento. Pero este señor ya había demostrado capacidades. Ya había demostrado capacidades. Van dos enemigos. Que uno dice, bueno, ya son suficientes, ¿cierto? Y además, pobrecito Salomón, él no tenía nada que ver con eso. Sigamos, versículo 26. Dice así. También se rebeló contra el rey Salomón uno de sus funcionarios. No, pero ¿cómo así? Ahora uno de sus funcionarios, uno de los locales, un hermano de la iglesia hablando mal de la iglesia. ¿O se rebeló otro rebelado? También se rebeló contra el rey Salomón uno de sus funcionarios llamado Jeroboam, hijo de Nabat. Este Jeroboam era efrateo, oriundo de Zeredá, y su madre se llamaba Zerúa, y era viuda. Cuenta un poquito la historia de él. Aquí lo que se está mostrando es que claramente van a haber unos hombres que vienen a enfrentarse al rey con capacidades diferentes. Y uno que seguramente es este, que está aquí cerquita, que conoce las capacidades de Salomón, que conoce al rey Salomón, que sabe la situación del rey Salomón, es el que puede hacerle más daño. ¿Por qué? Porque lo conoce y puede dividir el reino. Puede dividir el reino. Puede dividir el reino. Y nos vamos a devolver al versículo 11. Se los voy a leer, no lo busquen. Simplemente para que empecemos a conectar con la promesa que el Señor le había dado al rey Salomón. Dice así. El Señor le dijo a Salomón, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto, ni con los estatutos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Y uno podría pensar en adelantado, ustedes que son tan proclives a ir a toda velocidad, no puede ser que a este señor le vayan a dar el reino, ¿cierto? No puede ser que a Jeroboam el Señor esté pensando en darle el reino, no podría ser. Vamos a ver, primer libro de Reyes capítulo 11, versículo 27, y los invito a que lo leamos de pie para ayudarles allá, pongámonos de pie porque es que allí hay algunos que estamos peleando contra el mugre sueño. Contra el mugre sueño, dice así. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 27 al 28 dice, la rebelión de Jeroboam tuvo lugar cuando Salomón estaba construyendo los terraplenes para cerrar la brecha en el muro de la ciudad de David, su padre. Jeroboam se había ganado el respeto de todos. Era un funcionario del rey. De modo que cuando Salomón vio su buen desempeño, lo puso a supervisar todo el trabajo forzado que se realizaba entre los descendientes de José. Y los invito a que se sienten. ¿Qué pasaba?
Imagínese el temperamento. Yo le invito a que usted piense, cómo tendría que ser el temperamento de este hombre cuando estaba a cargo de las cuadrillas que hacían los trabajos pesados. ¿Ah? Fuerte, ¿cierto? Un hombre fuerte, un hombre recio, ¿cierto? Un hombre duro. Utilicemos una palabra en español que me parece que puede describir su forma de ser, un capataz, ¿cierto? Un capataz. Yo siempre que escucho la palabra capataz me suena como a fuerte, un mando estricto, ¿cierto? Un mando aquí al corte de la línea, un capataz. Eso era este hombre, tercer enemigo del rey. Y miren lo que pasa aquí. Estamos leyendo la historia rápidamente. Ya vamos en la hoja 2, tranquilos. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 29. Dice así. Un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Siló, quien llevaba puesto un manto nuevo. Se encuentra con un profeta, pareciera ser no tiene nada especial, pareciera ser que no tiene nada particular, pareciera ser que no tiene ningún peligro. Un profeta. ¿Un profeta de quién? Un profeta del Señor. Un profeta que llevaba el mensaje del Señor. Un profeta que era un hombre que tenía comunicación directa con el Señor. Comunicación directa con el Señor. ¿Qué pasa con este hombre? Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías, el profeta, tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos, dijo a Jeroboam, escuchen bien, toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino y a ti te voy a dar 10 tribus. Terrible, terrible. ¿Quién se enfrenta a unos presagios, a un reglamento, a un estatuto como el que el Señor le está dando a este hombre? ¿Quién? Sigamos. A él le dejaré una sola tribu. Y esto por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. La peor de las situaciones. Imagínense, y los invito nuevamente a que pensemos en este capataz que ahora se hace rey de 10 tribus. O más bien, que ahora se va a hacer rey de 10 tribus. ¿Y ustedes creen que después de que el Señor le ha dado una promesa al profeta y el profeta ha hablado con este hombre, eso no se va a cumplir? Eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir. ¿Y quién es el culpable de eso? Más bien, ¿quién es el responsable de eso? Salomón. ¿Pero por qué? Si durante todos sus años él proclamó el reinado del Señor, construyó el templo, expandió el reino, le dio brillo, escribió Eclesiastés, dio consejos justos. ¿Qué pasó? Dejó desviar su corazón. Dejó desviar su corazón. Dejó desviar su corazón. Y yo les digo una cosa, esto no nos debería de pasar a nosotros, pero nos enfrentamos a esto todo el tiempo, a nuestro orgullo, a nuestro orgullo, a nuestro orgullo. ¿Se acuerdan? Una combinación de dos temas, ingratitud y desobediencia. Ingratitud y desobediencia. Ingratitud y desobediencia. Ingratitud y desobediencia. Yo los invito a que pensemos en esto. De verdad, pensemos hoy en esto, de forma íntima, de forma personal, de forma allí desnudos delante del Señor. Ingratitud y desobediencia nos desvían, le quitan el primer puesto al Señor. Y miren las consecuencias. Y eso que aquí no hemos visto todavía ninguna, simplemente estamos viendo los albores de lo que va a pasar, de lo que va a suceder. Perder el reino. Y yo le pregunto a usted, como hombre, y a usted como mujer, ¿cuál es su reino? ¿Qué es lo que el Señor le ha dado? Su familia, su trabajo, su iglesia, su ministerio. ¿Dónde está su ministerio? ¿Dónde está su ministerio? No, es que a mí en esa iglesia tan chiquita, no. Es que esa iglesia al sur.
No, es que el hermanito fulanito de tal, yo no me hablo con él. Ese es su reino. Ese es nuestro reino. Ese es nuestro reino. ¿Lo vamos a perder? ¿Lo vamos a perder? Por ingratitud y desobediencia. Porque dejamos que nuestro corazón se desvíe. Y les pregunto una cosa. ¿Qué fue lo más grande que le dio el Señor al rey Salomón cuando se lo pidió siendo joven? Sabiduría. ¿En qué parte de lo que hemos leído habla el Señor aquí de sabiduría? ¿En qué parte de lo que hemos leído habla aquí el Señor diciendo, no, es que como te dice tan sabio, no te voy a quitar el reino? No, habla del corazón de David. Del corazón de David. Del que nosotros hoy tenemos que tomar ejemplo. Nuestro corazón. ¿Qué tiene usted en su corazón? ¿Qué tiene usted hoy en su corazón? Ojo, ingratitud, desobediencia. Mala combinación. No para usted, para todos. Para todos. Y me quiero subir aquí a este lugar con mayor humildad cada día. Señor, mayor humildad. Mayor humildad. Esto no es mío. En cualquier momento tú me bajas de aquí, Señor. Y como a Salomón, me vas a poner mi reino, mis hijos, mi esposa. Mis hijos, mi esposa. Y la sabiduría, y el conocimiento, y la formación, y la economía, y los recursos, y las cosas. El Señor no habla aquí de un palacio, ni de un castillo, ni habla de los guerreros, ni de los caballos, ni del oro, ni de los escudos. No habla de nada de eso. No habla de nada de eso. Versículo 33. Voy a hacerlo así porque me han abandonado. Y adoran a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Moloc, dios de los amonitas. No han seguido mis caminos, no han hecho lo que me agrada, ni han cumplido mis estatutos y leyes, como hizo David su padre. Como hizo David su padre. ¿Cuántas veces nos pasa esto? ¿No sé si me están escuchando? Ok. ¿Cuántas veces nos pasa esto? ¿Cuántas veces el Señor tiene que tomar estas decisiones en nuestra vida? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y uno lo puede ver en algo sencillo, el matrimonio, por ejemplo. Sabemos que las parejas oramos cuando nos vamos a casar, estamos felices, tenemos emociones, y ojalá lleguemos a ese momento con la preparación y con el conocimiento claro. Lo demás lo vamos a ir ajustando, porque convivir con otra persona no es fácil, no es fácil. Es más, convivir conmigo no es fácil. Amén. Pero amén. Convivir conmigo no es fácil. Pero cuando llegan los problemas, nos alejamos del Señor. Nos alejamos del Señor. Y el Señor tiene que levantar algo. Tiene que levantar, como lo hemos llamado, como lo hemos leído en la palabra, ese aguijón que nos tiene que tallar para volver al lugar. Nos tiene que tallar para volver al sitio. Nos tiene que tallar para demostrarnos que nos estamos equivocando. Versículo 34 al 36. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que lo dejaré gobernar todos los días de su vida, por consideración a David, mi siervo. ¿Quieren ver la misericordia infinita de Dios? Ahí la tienen. Ahí la tienen. Lo dejaré gobernar todos los años de su vida. Todos los años de su vida. Todos los años de su vida. Y no dice que le va a quitar la vida. Lo va a dejar gobernar. Por consideración a David, mi siervo, a quien escogí y quien cumplió mis mandamientos y estatutos. Le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 tribus. Pero a su hijo le dejaré una sola tribu para que en Jerusalén, la ciudad donde decidí poner mi nombre, la lámpara de mi siervo David se mantenga siempre encendida delante de mí. Dios sabía que Jeroboam se iba a desviar. Dios sabía que Jeroboam se iba a desviar. Dios lo sabía. Dios lo sabía. No obstante, mire lo que le dice el profeta.
En lo que a ti te atañe, le está diciendo a Jeroboam, en lo que a ti atañe, yo te haré rey de Israel y extenderás tu reino a tu gusto. Si haces todo lo que te ordeno sigues mis caminos y haces lo que me agrada cumpliendo mis estatutos y mandamientos, como lo hizo David mi siervo, estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David y te daré Israel. Así que haré sufrir a la descendencia de David, aunque no para siempre. Versículo 40. Salomón por su parte, y este es un tema importante, Salomón por su parte intentó matar a Jeroboam. Salomón se enteró de lo que había pasado, se enteró de lo que el profeta le había dicho, que era el mensaje de Dios. Entonces Salomón por su parte intentó matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto y se quedó allí, bajo la protección del rey Sisac. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte de Salomón. Y aquí viene nuestro comportamiento. Aquí viene como cuando nosotros nos equivocamos y queremos corregirnos, lo que hacemos. Muchas veces intentamos cambiar las circunstancias sin cambiar la motivación real de nuestro pecado. David era lo suficientemente inteligente para saber que esa era una consecuencia. Perdóname, Salomón sabía que él era suficientemente inteligente para saber que esta situación era una consecuencia de que él había permitido que en su corazón estuvieran otros reyes, otros dioses, otras cosas, otros dioses sobre todo. Pero no, él dijo, voy a matar a Jeroboam, como nos pasa a nosotros, Pretendemos resolver las consecuencias del pecado, pero no la razón del pecado. Pretendemos resolver las consecuencias, ¿cierto? Las consecuencias, pero no la razón del pecado. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay ingratitud y desobediencia. Pero si hasta un rey tan inteligente lo hizo, es porque cualquiera de nosotros puede caer en esa situación. Y triste como cierra este libro de Reyes, la muerte de Salomón. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón y su sabiduría y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de Salomón, quien durante 40 años reinó en Jerusalén sobre todo Israel. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David, su padre, y su hijo Roboán lo sucedió en el trono con una tribu, Jeroboam en la otra con 10 tribus. Y uno podría decir, bueno, aquí terminamos la historia. Pero bueno, yo quiero llamar la atención de ustedes para que verdaderamente tomemos de aquí una enseñanza importante y es, bueno, ¿y cómo hacemos? Entonces quisiera pedirle al ministerio allá para que me coloque un par de slides rápidos y saquemos una conclusión aquí rápida del tema. Quise ponerlo para que ustedes guarden en su mente la imagen. Esta es una estatua del rey Quemos, del dios Quemos. Es una estatua, teóricamente era seguramente en algún tipo de metal, bronce pienso yo, en algún tipo de metal, bronce, y lo que hacían era que le metían madera y prendían y encendían esta estatua. Y un sacerdote le sacrificaba niños. Obviamente al ser una estatua de metal y estar en la parte de abajo llena de carbón o llena de madera, pues todo eso estaba absolutamente caliente. Cuando el niño era recibido en los brazos de la estatua, pues su pielecita se fundía y ese era el sacrificio. Y la pregunta es, ¿y el rey Salomón estuvo de acuerdo con esto? ¿Y la sabiduría? ¿Y la sabiduría? ¿El rey Salomón permitió que esto se hiciera en su reino? ¿Y la sabiduría? ¿Y toda la sabiduría que le había dado el Señor? ¿Y la experiencia que él había tenido cuando había inaugurado el templo y cuando hizo la oración y él mismo dijo, no hay Dios tan grande como tú? Este templo no te puede retener, mucho menos el cielo no te puede retener, mucho menos este templo que yo he construido. Porque su corazón se había desviado. Siguiente. Esa es una conclusión para que ustedes la tengan ahí muy rápida en su mente. Y es, el rey Salomón
Hablemos en la parte izquierda de su sabiduría y de sus poderes, de lo que él tuvo, la sabiduría. La sabiduría característica de este rey. Escribió Eclesiastés y es un libro de sabiduría. No lo podemos negar, no lo podemos negar. Lo que pasa es que no es suficiente haberlo escrito, hay que haberlo vivido. Es diferente. Tuvo poder y tuvo riquezas. ¿Qué más podría pedir un hombre? ¿Qué más podría pedir un rey? ¿Qué más podría pedir un rey? Se vestía de forma majestuosa, la corte, el palacio, los caballos, las armas, las esposas. Pero nada de esto le sirvió para seguir al Señor, en sus últimos años por lo menos. Su muerte no habla de que él se haya conciliado con el Señor, simplemente lo cuenta de forma histórica que él murió. Simplemente lo cuenta de forma histórica. En la parte izquierda, no cuidó su corazón, se desvió, demostró ingratitud y fue desobediente, adorando a otros dioses. Él es objeto de la sentencia de Dios, aparecen otros adversarios y es finalmente su reino se le es quitado de sus manos a través de su descendencia. ¿Qué debemos hacer nosotros? Y yo les traigo 3 ejemplos para concluir. ¿Cuál debería ser nuestra reflexión final en cuanto a esto? Y quiero que por favor me acompañe usted allá a Génesis. Vamos a devolvernos al Antiguo Testamento, a Génesis. Un ejemplo. Génesis capítulo 39, versículo 8. Génesis capítulo 39, versículo 8. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer? ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer? Génesis capítulo 39, versículo 8 y 9. ¿Ya llegamos? Dice así. Ustedes recuerdan con toda seguridad el episodio, pero si no lo recuerdan, aquí con esta lectura se van a acordar de qué fue lo que pasó. El momento en el cual José es sorprendido por esta mujer que lo estaba persiguiendo, ¿no? Estaba persiguiendo a este hombre. Exactamente, en la casa de Potifar. Pero José no quiso saber nada de esta mujer. Fuerte. Estaba solo. Pero él no quiso saber nada. ¿Por qué? Mire, señora, le dijo. Mire, señora. Mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. Empieza por reconocer cuál es su posición, cuál es su reino. Por reconocer cuál es su posición, cuál es su reino, qué es lo que él no quisiera perder. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto usted, que es su esposa. Y la respuesta de este hombre: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Eso es diferente a pecar contra Potifar, contra él mismo o contra su cuerpo. Contra Dios. Y esa es la primera invitación que yo le quiero hacer a usted. Que lo tengo que tener claro también en mi mente y en mi corazón. Nosotros cada vez que pecamos, no es que seamos más vivos, que nadie se dio cuenta. Estamos pecando contra Dios. Les voy a leer 2 versiones diferentes para que ustedes lo tengan presente. Cuidar nuestro corazón. Cuidar nuestro corazón. Cuidar nuestro corazón. Cuidar nuestro corazón. Le decimos a los niños: cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Sofi, cuida tu corazón. Ojo con lo que escuchas. Ojo con lo que te dicen. De pronto te dicen algo que quieras escuchar, pero tienes que tener cuidado con lo que te están diciendo. Otras 2 versiones diferentes. Escuchen, por favor. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa se me ha reservado sino solo a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Cuando vemos esa estatua, uno dice: pero ¿cómo es posible que haya llegado Salomón a esa circunstancia, a esa situación? Algo grande, ¿cierto? Como un pecado muy vistoso. Y este hombre, con humildad, en la soledad de una casa con una mujer que lo perseguía, pone de primeras en su corazón a Dios. Tercera versión. En vez de aceptar, José le contestó:
Mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo. Estando yo al frente de todas sus riquezas, él no tiene nada de qué preocuparse. No me ha prohibido nada y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra mi Dios. Primer ejemplo, José. Un hombre joven. Un hombre joven. Comparado con los años del rey Salomón, era un hombre joven. Había pasado por una situación difícil. Había sido rechazado por sus hermanos. No van a creer que le hicieron el feo y le hicieron el bullying y no jugamos contigo. No. Pensaron en matarlo. Y su papá se comió la noticia. Creyó en eso. Bueno, ¿cómo haya sido? Segundo ejemplo, Pablo. ¿Quieren escuchar a un hombre sabio? José. Un hombre sabio, Pablo. Y aquí vamos a hablar de dos conceptos teológicos que ojalá nos queden ahí bien reteñidos. El primero, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido real de la vida? Y no quisiera como entrar en ese espacio filosófico, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido del hombre? ¿Qué le da sentido a la vida del hombre? Responde el Señor. El hombre verdadero solo puede desarrollar una orientación hacia Dios. El hombre verdadero solo puede desarrollar una orientación hacia Dios. Lo que le da sentido a la vida suya y mía es desarrollar una orientación hacia Dios. Acompáñenme a Romanos capítulo 6. Ustedes que están estudiando Romanos, excelente maestro video para Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mire lo que dice acá. Mire lo que dice acá. ¿Cómo hago yo para darle sentido a algo? Pues sabiendo cuál es el fin. Si yo sé cuál es el fin, yo entiendo cuál es el sentido de eso. ¿Cuál es el sentido de que un deportista entrene y practique? ¿Cuál es el fin? La competencia. Y ganar, exactamente. Miren lo que dice aquí Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es el pecado? La paga del pecado. Y lo contrario funciona. Vida. Lo contrario funciona. Vida. Y el segundo concepto teológico es, hemos hablado de ser obedientes, hemos hablado de la ingratitud, pero esto no tiene que ver más con la obediencia, con hacer lo que tenemos que hacer. El sentido de la obediencia, pero ¿yo por qué tengo que obedecer? Las fuerzas militares, ¿yo por qué tengo que obedecer? Porque la disciplina militar se basa en la obediencia. Dijo alguien, Señor, ¿y aquí tengo que hacer caso o puedo pensar? No, haga caso. Tiene que hacer caso. Mientras usted sea recluta, haga caso. La razón y el objetivo final de la obediencia, así como el sentido de todas las cosas, son el para Dios y hacia Dios. ¿Por qué hace usted las cosas? Para Dios. ¿Por qué hace usted las cosas? Para Dios. Y miren lo que dice Pablo. En conclusión, ya sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo para la gloria de Dios. Acompáñenme a Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Ya cerrando este tema, ¿cómo debería ser nuestro comportamiento? Y miren lo que dice aquí la palabra. Que gobiernen en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Estamos hablando de que todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Primer tema, gratitud. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo
en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Tenemos que coger ese orgullo que a veces nos acompaña. A veces creemos que somos nosotros los capaces y nos desviamos del Señor. A veces nos creemos tan autónomos como los niños cuando van creciendo y ya son grandes y después toman decisiones y no le preguntan al papá. Así creemos que nos pasa a nosotros. No, a usted le toca tomar, a usted y a mí nos toca pedir permiso. A usted y a mí todavía nos toca pedir permiso. 2 permisos, al Señor y a la esposa. Nos toca pedir permiso, ¿cierto? Nos toca pedir permiso. Nos toca pedir permiso. ¿Por qué? Porque no somos autónomos. Porque el sentido de nuestra vida es el Señor. Y les dije yo a ustedes que quería mostrarles un ejemplo de un siervo que le había puesto justamente el corte a esa raíz, en la parte más íntima de la raíz de ese orgullo. Se los voy a leer, no lo busquen, aunque yo sé que ustedes lo van a encontrar, pero no lo busquen. Y miren lo que dice este hombre, miren lo que dice Pablo. Porque la circuncisión somos todos, somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos orgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos, la sabiduría humana, el conocimiento humano. No ponemos esfuerzos en la sabiduría humana como algo obviamente preponderante, ¿no? Yo mismo tengo motivos para tal confianza, decía Pablo. Y estamos hablando del prohombre, de Pablo, de Pablo, el de las Sagradas Escrituras, el Pablo histórico también. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, habla de su ascendencia. Primero, ¿de dónde vengo? Habla de su ascendencia. Y no estamos hablando de una ascendencia que venía de pocos años, una ascendencia de las tribus de Abraham, ¿cierto? Los hijos de Jacob. De la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo. Y aquí alguna vez lo pregunté. Hagamos un ejercicio. ¿Ustedes se imaginan cómo sería un verdadero paisa? ¿Un verdadero costeño? Un verdadero hebreo. Costumbres hebreas. Costumbres hebreas. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, conocedor de la ley, de los 600 dogmas de la ley. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. O sea, él no se quedaba en la casa, era de los que hacía cosas. Su corazón estaba absolutamente prendado de esto. Y cierra diciendo, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Intachable. ¿Cuántos de nosotros podemos decir en algo pequeño, en el tránsito, en las normas de tránsito? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, yo soy intachable en las normas de tránsito? Nadie. Y este hombre decía, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Y versículos más adelante él dice, y todo esto lo tengo ¿por qué? Por estiércol. Y el último ejemplo, Jesús. Jesús. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y más adelante Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, dijo Jesús. Radiografía de una caída, le puse yo por título a esa enseñanza. Dejamos desviar nuestro corazón, no lo cuidamos, no lo cuidamos. No escuchamos ni atendemos recomendaciones. Nos dejamos cautivar por los encantos del pecado. Y yo me pregunto, y les pregunto, ¿la obediencia es cuestión de sabiduría? ¿La obediencia es cuestión de amor? Lo que sí les puedo decir es que la obediencia intelectual no lleva a la sabiduría. Esto tiene que ser una inteligencia práctica. Aquí tenemos que ser unos cristianos prácticos, unos siervos verdaderos y reales en todas partes. Tenemos que tener actitud de siervo y todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. Cuando no obedecemos, en primer lugar, perdemos la fidelidad del Señor.
Nos olvidamos de las bendiciones pasadas recibidas de parte de Dios. Nos justificamos y sacamos disculpas, en lo cual somos muy buenos. Yo estoy ahorita en una situación con los abogados porque alguien nos pidió algo transparente y otra compañía está entregando algo translúcido. Y los que están entregando algo translúcido quieren justificar que transparente y translúcido quiere decir lo mismo. Yo decía, oiga, esto es una nimiedad. No, ahí estamos peleando. Entre transparente y translúcido. El cliente pidió algo transparente, no translúcido. Actuamos de manera que demostramos que nuestro corazón está corrompido. Tratamos de resolver las consecuencias del pecado y no la razón del pecado. Es que yo soy así de mal genio. Entonces voy a dejar de ser de mal genio. No, usted tiene un problema en su corazón. Usted no tiene a Dios en su corazón, por eso es que es de mal genio. Como dice Ovidio, se pone bravo cantando un villancico. ¿Cierto? ¿De verdad? Eso nos pasa. Y al final viene entonces una dura batalla. Cuando ya estamos metidos en los problemas y empezamos a tener que luchar contra nuestro corazón carnal, encallecido, orgulloso, ingrato y desobediente. Y que seguramente las circunstancias han tomado ventaja. Yo lo invito a que actúe con sabiduría. Aquella que pone a Dios en el centro de nuestro corazón. Aquella sabiduría real y humilde en la cual nosotros somos siervos. No más que eso. Siervos. Y con eso en mente, les vuelvo a invitar a que leamos, a que escuchen esta primera frase que les dije en un comienzo. Recuerden que la verdadera sabiduría es el temor a Dios. Dígale a su vecino, la verdadera sabiduría es el temor a Dios. Voy a pedir el favor al grupo de alabanza que coloquen un himno suavecito. Y tengan en cuenta esto, el que teme a Dios no tiene nada más a que temer. Pero el que no teme a Dios le tiene que temer a todo lo demás. Yo le invito a que cierre sus ojos y ojalá hoy usted pueda comprometerse con algo cierto y real. No conmigo, con usted mismo. Comprométase con el Señor. ¿Tiene temores? ¿Tiene temores? Si tiene temores tal vez es porque todavía no le teme verdaderamente al Señor. Témale al Señor. No lo deje que se salga del centro de su corazón. Ayude a que sus hijos tengan a ese Señor en el centro de sus vidas. Porque no me canso de repetirles, les va a tocar vivir una vida más difícil que la nuestra. Tenemos que capacitarlos para que ellos tengan siempre la decisión de buscar al Señor. Busque usted al Señor. Yo no conozco su situación, pero percibo que como todos tenemos situaciones laborales, familiares, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los hermanos, deudas. Tenemos temores en esta nación, bendecida por el Señor. Más que bendecida por el Señor, con tanta corrupción y no se acaban los recursos. Si usted tiene que pedirle perdón a alguien, empiece por pedirle perdón al Señor, porque usted ha permitido que en su corazón le dé espacio a otras cosas. Pídase perdón usted mismo, porque se ha dejado llenar de orgullo y el único que está quedando mal es usted. Nuestro querido Padre Celestial, Señor, venimos hoy delante tuyo, papá, para darte las gracias, Señor, por este día, para darte las gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí delante tuyo. Queremos darte las gracias, Señor, porque tú hoy nos permites abrir la palabra, Dios mío, y entender que a un hombre como Salomón, colmado de tantas virtudes, también le llamaste la atención, Señor. Porque caminó por la línea delgada y permitió que otras cosas llenaran su corazón plenamente. Hoy yo te pido, Señor, imprégnanos de tu palabra, Señor, que podamos ser felices cantando tu palabra, leyendo tu palabra, estudiando tu palabra, siendo unos siervos, así sea en una congregación humilde como esta, papá.
donde solamente queremos darte la gracia y la gloria a ti, Señor. Yo pongo en tu vida, Señor, en tus manos, perdón, la vida de estos mis hermanos, Señor del cielo. Yo estoy seguro, Señor, que tú puedes tocar cada uno de estos corazones, cada uno de estas mentes, de estos cuerpos, Señor, para tener una relación verdadera contigo, papá. Señor, por favor, no permitas que nos desviemos, Señor, no permitas que nos vayamos ni a derecha ni a izquierda, donde nuestro corazón se desvíe y te quitemos el espacio que solo tú mereces, Señor. Porque si permitimos que algo sustituya tu presencia en nuestras vidas, vas a tener que utilizar tu mano fuerte, Dios mío, Señor, para disciplinarnos. Ayúdanos a los que estamos en estos procesos de disciplina, Dios mío, Señor, a levantar nuestra cara, a levantar nuestra voz y a decirte, Señor, acompáñanos. Permítenos entender y aprender lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Haznos de un corazón dócil, haznos de un corazón maleable, de un corazón enseñable, de un corazón limpio, de un corazón puro para ti. Yo te pido, Dios mío, Señor, que tú nos guíes y nos acompañes, que tú nos llenes hoy, Señor. Yo te doy las gracias por este día, Padre, en el nombre de tu Hijo nuestro Señor.